Bienvenidos a los estudiantes del Instituto Bíblico de la Gracia. Para mí es un placer poder saludarles y llegar hasta ustedes a través de este video para poder llevar el estudio bíblico. Y en esta ocasión me corresponde pues hablar acerca de la dispensación del milenio. Eso indica que ya ustedes vieron 6 dispensaciones anteriores. Es maravilloso poder estudiar las dispensaciones, nos damos cuenta de muchas cosas, cómo a través de la historia Dios ha ido revelándose y cómo ha hecho pactos con los hombres, y a través de los pactos vemos también el fracaso del hombre, y también vemos no solamente el fracaso, sino también vemos pues el juicio de Dios sobre el hombre. Déjenme pues llevar una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo que nos guíe en esta ocasión sobre este estudio, que pues esperamos aprendamos mucho, no solamente ustedes, sino también siempre los maestros aprendemos algo también. Señor Dios, agradecemos pues la oportunidad que nos das de llevar el estudio de tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo pueda guiarnos y tener un conocimiento amplio y un conocimiento correcto de las Escrituras. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Como decía, pues estamos estudiando la dispensación del milenio, y aquí es la última dispensación pues que vamos a ver. Ya ustedes a lo mejor manejan algunos términos importantes. Por ejemplo, la palabra dispensación significa ley de la casa, regla o administración. En el Nuevo Testamento encontramos estos términos acerca de la administración de la casa, es decir, nosotros somos mayordomos de parte del Señor, pero los mayordomos también tenemos pues responsabilidades con la administración que se nos ha dado. Por lo tanto, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, que los administradores deben de ser hallados fieles. Por lo tanto, es significativo la responsabilidad que tenemos cuando estamos frente a la congregación o estamos frente a un grupo de estudio bíblico. Cuando enseñamos, tenemos que ser buenos administradores. Los pastores tenemos gran responsabilidad porque estamos frente a una congregación y tenemos que administrar bien el rebaño. Recuerden que la iglesia a la cual administramos, pues nosotros no somos dueños, somos administradores, y tenemos que dar cuenta de nuestra administración frente a la iglesia. Entonces vamos a ver la dispensación que nos corresponde hoy día y veamos pues qué nos dice el Señor a través del estudio de su palabra. Vamos entonces a continuar. Quiero decirles algo, hermanos. La enseñanza bíblica es muy importante, así como el estudio de la palabra. Nosotros los maestros de la Biblia enseñamos algunas cosas básicas, pero si ustedes quieren tener un aprendizaje amplio, necesitan repasar estas verdades de las Escrituras. A veces dentro del marco del estudio pueden aparecer algunas quizás situaciones en las que nos encontramos con dudas, o a veces encontramos quizás algunos pasajes difíciles,
pero para ello necesitamos, pues, como les decía, siempre ser diligentes en el estudio. Veamos entonces, continuemos. Tenemos entonces 7 dispensaciones y a través de la historia las vemos aquí, ¿verdad? Tenemos este diagrama en el cual pues podemos ver cómo están repartidas. Tenemos el tiempo, cuántos años duró cada dispensación y cuál es el nombre de cada dispensación. Y empezamos con la dispensación de la inocencia, luego con la dispensación de la conciencia, luego el gobierno humano, luego la dispensación de la promesa, luego la dispensación de la ley, luego pues a través de la muerte de Cristo en adelante la dispensación de la gracia, y luego pues vemos que sucede el rapto de la iglesia, y a partir de ahí, al final pues de todo esto, vemos la dispensación del reino, que es la que vamos a estudiar hoy día. Después de la dispensación del reino, vamos a pasar a la eternidad futura. Bien, entonces vemos aquí que en el diagrama está señalado pues la dispensación del reino que vamos a estudiar. En primer lugar queremos ver el contexto del milenio, pero antes déjenme decirle que cada dispensación tiene por lo menos características que son importantes y que no debemos de olvidar. Me imagino que a través de las 6 dispensaciones ya estudiadas, ustedes habrán aprendido que pues hay un pacto en particular en cada dispensación. Además, tenemos responsabilidades en particular que deben de llevarse a cabo en cada dispensación. Y además, nuevas revelaciones. En cada dispensación hay una revelación nueva o 2 revelaciones nuevas que no estuvieron en otras dispensaciones, y hay revelaciones que son constantes en todas las dispensaciones. A partir de la conciencia, de la dispensación de la conciencia, hay esas revelaciones, algunas no aparecieron en otras dispensaciones, pero algunas continúan. Y tenemos también que hay una prueba, y esta prueba en particular para determinar la obediencia del hombre. Y también tenemos un tiempo en particular dado para obedecer esa prueba. Y fíjense bien que al final de cada dispensación también una característica importante es que vemos el fracaso en particular de parte del hombre, y al final un juicio en cada dispensación. Esto es importante recordarlo siempre, porque en todas las dispensaciones vamos a ver esto, son características de la dispensación. Pero ahora vamos a ver el contexto. ¿Qué es el milenio o el reinado de los 1000 años? Pues aquí tenemos un concepto que es importante aprenderlo, o por lo menos conocer una definición del milenio. Y el milenio significa entonces que es el reinado de los 1000 años, es la directa administración del gobierno divino en la tierra por 1000 años, por nuestro Señor y sus santos. Su centro terrenal será Jerusalén y la nación de Israel. Aunque Cristo y sus santos reinarán en cuerpos celestiales resucitados en la Nueva Jerusalén, y van a tomar el lugar que ahora ocupan los ángeles. Es decir, que nosotros, la iglesia, los creyentes, los que hemos confiado en Cristo, vamos a pasar a tomar un lugar que ocupan
los ángeles. Es maravilloso, ¿no? Esto es importantísimo, recordarlo siempre, que cuando estamos aquí en la tierra muchas veces perdemos el punto de vista o la perspectiva de quiénes somos y de cuán importantes somos para el Señor. Entonces no debemos de olvidar que pues ese lugar que están ocupando los ángeles los ocuparemos nosotros, porque recuerden que en el milenio nosotros también vamos a jugar un papel importante. Cuando hablamos en las distinciones bíblicas y vemos el tribunal de Cristo, vemos ahí que se reciben galardones, y muchas veces la gente solamente se enfoca en las coronas que recibe por haber sido a lo mejor un ministro fiel, pero más sin embargo los galardones no solamente consisten en recibir una corona, sino consiste en tener un privilegio, una responsabilidad o digamos un ministerio en el reino milenial, porque recuerden que vamos a gobernar con Cristo y nosotros seremos reyes y sacerdotes de Dios. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande en el milenio. En Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 8 encontramos: porque no sujetó a los ángeles en el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Fijémonos en estos versículos que leímos, luego continuaremos con lo demás. Veamos que dice: porque no sujetó a los ángeles en el mundo venidero. Es decir, recuerden que viene un milenio, viene un nuevo cielo, una nueva tierra. Los ángeles no están sujetos a ese tiempo. Es decir, la responsabilidad recaerá sobre nosotros. Por eso dice el versículo 7: y le pusiste sobre las obras de tus manos. Es decir, la administración recae sobre la iglesia. Por eso es importante conocer estas verdades. La mayoría de creyentes en el mundo se reúnen todos los domingos, se sienta, oye y vuelven. A lo mejor en toda la semana no toma la Biblia para saber un poco más de Dios o de aprender un poco más de su palabra. A lo mejor no ora, no tiene un vínculo, una relación tan personal con Jesucristo, ni deja que el Espíritu Santo lo guíe en su vida cristiana. Y ellos lo ven, a lo mejor muchos lo ven, el cristianismo o ser parte de una iglesia como eso, solamente ir a escuchar un sermón. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es salvarte, pero también que tú le puedas servir en esta tierra como servir en el futuro también. ¿Por qué fue que nos dio dones espirituales? Para que nosotros pudiéramos servir y que los demás creyentes dentro de la iglesia fueran beneficiados con nuestro servicio. No, los dones no son para que nosotros nos gloriemos, es para servir a los demás. Y esa es la forma de administrar de Dios, es decir, nos ha dado dones y además de eso para ponerlos al servicio de la iglesia y cada don debe ser servido a los demás con amor. Eso es importante. Todo lo sujetaste bajo tus pies, porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces todavía, fíjense bien, hay algunas cosas que falta. Por eso estamos ahorita en la dispensación de la gracia. Falta un tanto que recorrer, pero Cristo va a venir en su segunda venida, va a venir a castigar a sus enemigos, a tomar control de todo, y los creyentes vamos a administrar con Él. Vamos a tener esa administración con Él.
Veamos otra cosa. ¿Cómo es que comienza esta dispensación? Comienza con la segunda venida de Cristo. Comienza con la segunda venida de Cristo. Y lo primero que vamos a ver es que comienza con la resurrección con relación a la segunda venida. La resurrección con relación a la segunda venida. Literal A. La Biblia se refiere a dos resurrecciones. Como esto lo encontramos en Daniel capítulo 12, versículo 2 al 3, Juan 5, capítulo 5, versículos 28 al 29 y Apocalipsis 20, versículo 4 al 6. Parece que tenemos los versículos aquí y vemos aquí que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. En este versículo encontramos ahí que hay dos resurrecciones. Primero, la resurrección para... cuando dice que serán despertados, unos para vida eterna. Esta es la primera resurrección y es la resurrección para los salvos. Para los salvos. Y recuerden que la resurrección de los salvos no solamente aparece en el tiempo de la dispensación de la gracia, es decir, los que se salvaron en la dispensación de la gracia, sino que los que se salvaron en todas las dispensaciones. Es la primera resurrección, aunque sean en tiempos diferentes, se le llama la primera resurrección. Ya sea que, Cristo es las primicias y luego los que hemos confiado en Cristo y después de la tribulación habrá la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Y también, hay varias resurrecciones, pero según el concepto de Daniel solamente hay dos, pero en la resurrección de los creyentes van incluidas todas. Y por eso es bien claro, Daniel les dice unos que para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué Daniel escribe para vergüenza y confusión perpetua? Porque la mayoría de gente en el mundo piensa que se van a salvar a través de sus propios esfuerzos humanos, a través de buenas obras, a través de guardar la ley, a través de hacer cualquier otra cosa, pero menos por confiar en Cristo. Y por eso es para vergüenza, porque al final de los tiempos se van a dar cuenta que no era por ninguna de estas cosas que la gente se salvaba, y por eso va a ser para confusión perpetua, porque serán condenados. En Juan capítulo 5, versículo 28, también aparecen las dos resurrecciones aquí, y dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. A resurrección de condenación. Ahí está, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Cuál fue lo bueno que hicieron estos creyentes? No se trata de buenas obras. Lo bueno que hicieron es que confiaron en Cristo. Y los que hicieron lo malo para resurrección de condenación fue que ellos decidieron que su salvación sería a través de sus propios esfuerzos, pero eso no fue posible. En Apocalipsis 24 dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los que entraron de la tribulación, resucitaron, los que habían muerto, habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús, resucitaron al final de la tribulación y entraron al milenio con cuerpos glorificados. También ahí va a haber mucha gente que va a entrar de la tribulación con cuerpos sin glorificar, pero esos no murieron. Pero como estamos hablando de la resurrección, en Apocalipsis 20 del 5 al 6 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces cuando dice los otros muertos, está hablando de la gente que no es salva. Esta es la primera resurrección. Primera resurrección, incluidas todas las resurrecciones de los salvos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque todos estos son creyentes salvos. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. La segunda muerte aquí, pues la muerte eterna no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Miren, esta es la responsabilidad nuestra en el milenio. Vamos a ver entonces la primera resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 25, encontramos estas palabras que escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y vemos aquí en el versículo 21, dice que por uno entró la resurrección de los muertos. ¿Y quién es el uno? Es Jesucristo, que es la primicia de la resurrección. En el versículo 23 hasta el 25 encontramos del capítulo 15 de 1 Corintios, pero cada uno en su debido orden. Fíjense bien, aquí hay un orden de la resurrección. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Fijémonos en el orden: primero Cristo, la que es la primicia, y luego los que son de Cristo. Cuando dice los que son de Cristo, aquí está hablando a los salvos de la dispensación de la gracia. Estamos hablando de la gente de la iglesia de hoy, de este tiempo. Vamos a ser resucitados en el rapto. En el rapto, cuando dice en su venida, no está hablando de la segunda venida cuando viene a pelear con sus enemigos, sino más bien la segunda venida tiene dos partes: una el rapto y otra cuando Él viene con los creyentes a la guerra, es decir, a la batalla en el Armagedón. Viene a pelear contra todo el sistema del mundo y pues a ganar la guerra, porque va a tomar entonces posesión va a tomar autoridad sobre todas las cosas. Entonces Cristo las primicias, como decíamos, como dice el versículo, ¿no? Luego vamos a ver en la primera resurrección también involucra a los salvos. Ya decíamos, ¿no? A los salvos de la dispensación de la gracia y también a los salvos de toda la historia humana. Los santos de la era de la iglesia son resucitados primero en el arrebatamiento.
En 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí vemos, y los muertos en Cristo resucitarán primero, es decir, en el arrebatamiento de los creyentes se van a levantar los que estén muertos, y los que no hayan muertos van a ser cuerpos transformados, glorificados, pero va a haber, se van a levantar hacia el Señor en el aire todos los creyentes. Luego los santos del Antiguo Testamento. Fíjense bien que estamos hablando de la primera resurrección. Los santos del Antiguo Testamento aquí son incluidos. Luego los santos del Antiguo Testamento y la tribulación, o sea, los santos de la tribulación, está hablando de creyentes que se salvaron en la tribulación, son resucitados después de la tribulación. Esto es pues el orden de la resurrección. En Apocalipsis 20, 3 y 5 dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no vivieron no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces los muertos no volvieron a vivir, porque estos, los no salvos, los que no confiaron en Cristo, se van a levantar al final del milenio, en el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco. La segunda resurrección involucra a los perdidos. Ocurre después del reino del milenio, o del reino milenial. El juicio asociado con la segunda venida. Los juicios de Dios ante la segunda venida. Bueno, aquí solamente tenemos dos cosas. Involucra a los perdidos, ocurre después del reino milenial, como decíamos, y el juicio asociado con la segunda venida. Es decir, también vamos a ver que dentro del milenio, al final del milenio, hay una guerra contra Jesucristo, y después resucitan los no salvos para ser juzgados en el gran tribunal del trono blanco. Ahora veamos los juicios de Dios antes de la segunda venida. Estos juicios sucedieron antes de la segunda venida. El juicio del pecado de la humanidad sobre Cristo. El juicio del pecado de la humanidad sobre Cristo, 2 Corintios 5:21. Es decir, ese juicio ocurrió en la cruz del Calvario. Cristo ganó la batalla y Cristo en la cruz venció a la muerte y venció a Satanás. El juicio de sí mismo, este juicio está vigente todavía, porque cada vez que pecamos necesitamos confesar nuestro pecado. Ya vimos en distinciones bíblicas estos temas, pero es necesario ir recordando. Es decir, necesitamos juzgarnos a nosotros mismos, porque si no, el Señor nos disciplina y nos juzgamos a nosotros mismos para no ser juzgados con el mundo. El juicio en el tribunal de Cristo es para otorgar galardones, no para condenar a nadie y perder la salvación, como muchos dicen, ¿no? Sino bien lo que se van a juzgar ahí son las buenas obras o las malas obras que hizo un creyente. Las buenas obras son aquellas obras que un creyente hizo con
hecho conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad del hombre. Y alguien puede hacer una buena obra, pero hacerla incorrectamente. Es decir, no va de acuerdo, la puede hacer con orgullo. Y Dios no está de acuerdo así. Ahora los juicios en la segunda venida. El juicio de Israel. En la segunda venida va a juzgar a Israel en la tribulación. Recuerden que el capítulo 24, el capítulo 25 y Zacarías 13 del 8 al 9 habla acerca de este juicio. Entonces, ¿qué se enmarca dentro de la tribulación? Muchos toman el capítulo 24 para aplicarlo a la iglesia y no es posible, porque la iglesia, cuando suceda esto, estará en el cielo con Cristo. El juicio de las naciones lo encontramos en el capítulo 25, 31 al 46, que es más conocido como el juicio de los machos cabríos y las ovejas. Los juicios de Dios después de la segunda venida, esto después que Cristo, después de la tribulación. El juicio de Satanás y sus demonios. En Apocalipsis 20, 10 y Judas 6 encontramos información de esto. No lo vamos leyendo porque sería muy amplio cada versículo. No lo vamos a leer, sino se lo dejamos como tarea a ustedes que lo puedan repasar en sus hogares, en sus casas. Es necesario hacerlo porque cuando lo hacemos aprendemos un poco más. El juicio de Satanás y sus demonios en Apocalipsis 20:10, recuerden que ahí son juzgados. También es lanzado Satanás al lago de fuego con la bestia y el falso profeta. El juicio de los inconversos en el capítulo 20, del 11 al 15. Recuerden que los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida son arrojados al lago de fuego. ¿Y quiénes son los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida? Los no salvos, esos. Ahora, ¿quién entrará en el milenio? Esto es importante. ¿Quiénes entrarán en el milenio? Veamos, si usted, estimado estudiante, va a entrar ahí, póngale, aquí en El Salvador decimos póngale coco. Y también tenemos la costumbre de decir póngale queso. Pero eso significa poner mucha atención. Ahora entonces veamos, los judíos salvos de la tribulación van a entrar en el reino del milenio. Los judíos salvos de la tribulación con cuerpos naturales. Ellos no van a tener cuerpos glorificados porque recuerden que en el milenio va a nacer gente. Y son los judíos que se van a reproducir ahí. Los que entren de la tribulación con cuerpos sin glorificar, porque recuerden que la iglesia, los creyentes, ya no vamos a poder reproducirnos a partir de que tenemos cuerpos glorificados, somos como ángeles. Es decir, ya para nosotros no habrá reproducción, es decir, las cuestiones, las relaciones sexuales acabarán para los creyentes allá, pero los que entren con cuerpos sin glorificar, esos se van a reproducir. Y va a haber multitudes que van a nacer ahí en el milenio. Recuerden que 1000 años reproduciéndose gente. Los gentiles salvos de la tribulación también van a entrar ahí, ¿no? Que no murieron, van a entrar con cuerpos naturales igual que los judíos. Estos van a poder reproducirse también ahí. Pero por supuesto, si entran al milenio, que son salvos, los gentiles que se salvaron ahí. También los santos del Antiguo Testamento serán resucitados con cuerpos glorificados al final de la tribulación. Y los santos resucitados de la tribulación con cuerpos glorificados también. Estos ya no se van a poder reproducir, ni los santos del Antiguo Testamento tampoco. Y la iglesia estará ahí. Recuerden que andaremos con Cristo y donde esté Cristo estaremos nosotros también. Así dice la palabra, ¿no? Que pues estaremos con el Señor para siempre.
Donde quiera que esté Cristo, ahí estará la iglesia. Ahora veamos en 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre con el Señor. La palabra así es bien importante. Es decir, que está indicando que es algo real, algo que nos muestra que nosotros estaremos con el Señor. Aquí aparece no en el griego, así que en el griego autos significa de esta manera, de la misma manera. Está indicando ¿no? que estaremos con el Señor. Somos un agente celestial. Venimos con Cristo y reinaremos con Él, pero nuestro hogar será la Nueva Jerusalén. Bueno, recuerden que estaremos con Cristo en 1000 años, pero en la eternidad, la pregunta es, ¿a dónde estará la iglesia en la eternidad? Recuerden que el gobierno de Cristo en el milenio, ahí estaremos nosotros, pero como dice que estaremos con Él para siempre, donde esté Cristo, ahí estaremos nosotros. Y Cristo tendrá la facultad de entrar a la Nueva Jerusalén. Pero hay una cosa importante que no debemos de olvidar. En la eternidad, la Nueva Jerusalén, ¿para dónde viene? Viene del cielo, ¿para dónde? Para la tierra. Entonces, en esta ciudad viviremos, pero esta ciudad viene para la tierra. Aquí tenemos como una ilustración, ¿no? En esta ilustración vemos que viene del cielo a estar sobre el templo que tenemos allá en Jerusalén. Vamos a ver el gobierno del milenio. Y como les decía, es importante leer los textos, pero aquí tenemos muchos versículos y lo primero que tenemos que ver son cómo será, es decir, el gobierno allá, las características que tendrá este gobierno allá en el milenio. Recuerden que siempre los judíos han peleado por tener paz, pero aquí en este mundo nunca han encontrado paz. Casi que el 90% de la vida de los judíos ha sido guerra, nunca han tenido paz. Pero la característica del milenio será diferente. Y lo primero que vemos aquí que será un gobierno de teocracia, una teocracia con Jesucristo como rey, es decir, es el gobierno de Dios con Cristo como rey. Entonces, ¿quién va a gobernar? Va a gobernar Dios. Y vemos aquí entonces que si el gobierno es una teocracia, es decir, que Él tiene la soberanía. Y con Cristo pues estará reinando el Señor. Es decir, llevar las directrices del reino milenial. Y veamos otra cosa aquí, la capital de la ciudad central y el enfoque del milenio será Jerusalén. Esta es una ciudad que ambiciosamente la han tomado los musulmanes y diciendo que es de ellos, pero pues, tomaron pues, el templo, sobre todo, que es lo que más pelea a Israel. Pero recuerden que pues va a ser entregada nuevamente a Israel y sobre todo va a ser una ciudad donde la capital, el enfoque central será ahí. Número 3, el reinado será unificado y universal, es decir, ya no será como hoy día, ¿no? Cada gobierno quiere tener su pedacito y algunos le quitan a otros, ¿no? Un pedacito.
Pero cuando Cristo venga a reinar, es decir, será un reinado universal, reinará para todo el mundo, para todas las naciones. Ahora veamos las condiciones existentes dentro del milenio. Habrá justicia, como dice Isaías 9:7, como dice Isaías 9:7. Vamos a leer ese versículo. Isaías 9:7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces vamos a ver que habrá justicia allí en el reino milenial. También habrá paz. En Isaías 32:18, Isaías 32:18 dice: y mi pueblo habitará en morada de paz y en habitaciones seguras y en recreos de reposo, que casi siempre es lo que decimos acerca de Israel, no tiene reposo. Dios lo quiso entrar en el reposo allá, entregándole la tierra prometida, pero él no entendió, Israel no entendió. Le dijo que no se reuniera con no se asociara con las naciones paganas, y fue lo primero que hizo. Y Dios lo dejó. Y dijo Dios, en el libro de Jueces, capítulo 2, Dios le dijo: estas naciones serán como azotes. ¿Y para qué sirve el azote? Sirve para castigar. Entonces, ese azote ha sido siempre en contra de Israel, donde durante todo el tiempo, ¿no?, está ahí las naciones paganas, que ahora tiene como 7 ciudades alrededor queriendo invadir a Israel. Pero así es una profecía que se está cumpliendo, porque Dios así lo dijo. También será obediencia. Jeremías 31, versículo 33 al 34. Estos son versículos importantes, estos de Jeremías, porque vemos que aquí dentro de estos versículos vemos algunas cosas que lo llamamos un pacto que Dios hace con Israel. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. El versículo 34 dice: y no enseñará más ninguno de su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Va a ser un tiempo de refrigerio con el Señor. Ahora, entonces, vemos que antes había entregado la ley en piedras. Ahora dice: no, se las pondré en su mente y en su corazón. Entonces será precisamente en el reino milenial. Nadie de nosotros podrá enseñar allá, porque Jesucristo mismo enseñará. Él será el maestro allá. Será también un reino de verdad. El Salmo 85:10. Bueno, no puedo ir leyendo todos los versículos porque no me va a alcanzar el tiempo, pero lo pueden leer ustedes. La maldición es removida. Recuerden ustedes que en el jardín del Edén cayó una maldición. Por el pecado de Adán y Eva entró la maldición. Hubo maldición para la tierra, hubo maldición para la serpiente.
y hubo castigo para Adán, o sea, para el hombre y para la mujer. Todas esas maldiciones acabarán. Recuerden que en el jardín de Edén la serpiente no se arrastraba, pero a continuación de la maldición la serpiente se arrastra. La mujer no había tenido hijos todavía, pero me imagino que la disposición de Dios, si ellos cumplían con el mandamiento que les había dado, iba a parir sin dolor. Pero a partir de que desobedeció, parió con dolor. El hombre se iba a ganar con el sudor de su frente el pan de cada día. La tierra fue maldita, no había espinas ni cardos, y a partir de ahí nacieron las espinas y los cardos, un montón de cosas, ¿no? La enfermedad es removida, es decir, se acabará la enfermedad, ya no, nadie se va a enfermar. Es decir, como hoy día, no tenemos una pandemia hoy día, y hay muchos muertos, hay países que mueren miles de personas, ¿no? Han muerto miles de personas, pero más sin embargo, va a llegar un tiempo que ya no va a haber esa enfermedad. La gente va a morir de vieja, porque va a haber muerte ahí en el milenio, pero va a morir de vieja. Las lenguas serán unificadas. Es decir, va a haber una lengua para comprensión de todos. Y la gloria va a haber, entonces conoceremos la gloria perfecta y correcta del Señor. Vamos a ver, ¿habrá adoración en el milenio? En el templo, miren, va a haber un templo milenario que fue predicho por Ezequiel 40, al versículo 48. Ezequiel, vamos a leer ese versículo, Ezequiel 40, 48. Bien, el versículo 48 dice: y me llevó al pórtico del templo y me dio cada poste del pórtico 5 codos de un lado y 5 codos de otro, y la anchura de la puerta 3 codos de un lado y 3 codos de otro. Entonces está hablando de las medidas que tendrá el templo milenario. Sí, aquí lo tenemos, ¿no? Y leámoslo otra vez. Y me llevó al pórtico del templo y me dio cada poste del pórtico 5 codos de un lado y 5 codos de otro, y la anchura de la puerta 3 codos de un lado y 3 codos de otro lado. Y aquí tenemos una imagen, una ilustración de que cómo sería ese templo, ¿no? Bien. Ahora, el templo milenario también, los sacrificios en el templo. Van a haber sacrificios. Usted podría decir, ¿para qué? Si ya Cristo está vivo, ya está reinando. ¿Y por qué? Para que la gente, recuerden que en el reino milenario van a ser nueva gente. Algunos van a decidir creer en Cristo, otros van a decidir no. ¿Y para qué el sacrificio? Para recordar también cómo es que la iglesia fue salva y todos los creyentes, ¿no? Por un sacrificio, importantísimo esto. Vemos aquí una ilustración, ¿verdad?, del reino milenario acerca de precisamente de los sacrificios. La nueva revelación. Recuerden que hay una nueva revelación en cada dispensación. Ahora veamos Apocalipsis 21 al 6. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un tiempo. Entonces vemos que una de las nuevas revelaciones precisamente que se le pone, veamos también el versículo 4 al 6.
y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Bien, entonces una de las nuevas revelaciones es precisamente esto: Satanás es atado. Y bueno, hay un reinado de Jesucristo por 1000 años. Toda la profecía de los profetas judíos que no se habían cumplido, se cumplen, ¿no? Una de las nuevas revelaciones. Todas las profecías de los profetas judíos que no habían cumplido, se cumplieron. Recuerde que profecías, los profetas dijeron profecías en el Antiguo Testamento. Unas se cumplieron en la primera venida de Cristo, pero otras se cumplirán en la segunda venida de Cristo y su gobierno. ¿Se cumplirá en el reino de Jesucristo? Bueno, aquí se cumplirá en el reino de Jesucristo estas profecías, como les decía, ¿no? Ahora recuerden ustedes que había un pacto de Dios con Abraham, el pacto abrahámico. Habla acerca de la tierra, la simiente y la bendición. El pacto de la tierra, bueno, que hizo Dios con Abraham, que le iba a dar, pues, y se le llama pacto palestino, se le iba a dar la tierra prometida, pero se la entregó, ¿verdad? Pero la perdió Israel por desobediente. La simiente, pacto con David, es decir, que de David iba a nacer Jesucristo como Salvador. Eso se cumplió ya. Ahora, la bendición. Bueno, aquí en el reino milenial le estaba cumpliendo todas las promesas a Israel el Señor. Es decir, todo aquello que no había sido cumplido. Y lo que tan adelante están los judíos por tener. Ahora, la responsabilidad del hombre. Veamos cuál es la responsabilidad del hombre en esta dispensación. El factor reinante va a hacer obedecer a Dios en base a los siguientes factores. Usted me podría decir, pero que si no hay pecado, ya como no, todavía en el milenio va a haber pecado. Y algunos van a pecar y otros no, porque, por ejemplo, la iglesia no va a poder pecar, tiene cuerpo glorificado. La vieja naturaleza ya no está dentro del creyente. Igual con todos los que resucitaron. El reino de Jesucristo y la continuación de la conciencia humana. Estos son factores factores reinantes dentro de esta dispensación. El reino de Jesucristo es un factor reinante y también la continuación de la conciencia humana. Recuerden que después del pecado de Adán vino la conciencia humana. Lo que no será un factor reinante, no habrá promesas porque todas serán cumplidas en ese tiempo. Maravilloso. Ahora, el fracaso del hombre. Vamos a ver cuál fue el fracaso del hombre. Él va a involucrarse en la rebelión final a pesar de un gobierno perfecto y unas condiciones excepcionales. Allí en el milenio va a haber un grupo de gente que no va a confiar en Cristo. Se va a rebelar contra Cristo y Satanás va a hacer su último intento ahí. Va pues lavar los cerebros de esta gente, es decir, va a meter cizaña contra Cristo y se va a alguna rebelión, pero que termina muy pronto. Isaías 11, 3 al 4 dice: y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios
matará al impío. Oiga, recuerden que si leemos en Apocalipsis, después del milenio, vemos que solamente dice que salió fuego de su boca y los consumió. Isaías 29, del 20 al 21 dice, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido, serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabras, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Y vemos también la rebelión, ¿no?, que ya había sido profetizada. A pesar de vivir en condiciones excelentes, el hombre se rebelará contra el Señor. ¿Sí? Y eso pues usted puede decir, bueno, hay mucha gente que dice que la gente es mala hoy porque tiene un mal ambiente o vive en lugares que no tienen un ambiente favorable. No, si Adán y Eva vivían en lo más lindo que hay, el jardín del Edén, pero se rebelaron. Es que el problema del hombre está en su mente y en su corazón, no está en el espacio físico donde vive. Entonces el problema es el pecado. En Apocalipsis 27 al 10, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra de Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces vemos aquí el juicio contra Satanás. Fue lanzado al lago de fuego. La gente no cree en el infierno, no cree en el lago de fuego, no cree en ese castigo, pero Dios mismo dice que pasarán castigados aquí. Satanás fue lanzado, también la bestia, o sea el anticristo y el falso profeta, atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, donde mientras los creyentes estemos gozando de la vida eterna, ellos estarán gozando de la condenación eterna. Así es que Cristo vino a castigar a sus enemigos. Esto prueba que al fin y al cabo, lo que causa el fracaso y la rebelión del hombre a lo largo de la historia no es el ambiente externo o las circunstancias, sino su naturaleza interna y pecaminosa, que rehúsa el reinado de Dios y declara orgullosamente su voluntad, independiente de reinarse a sí mismo. Este es el problema del hombre. Tenemos una naturaleza pecaminosa de nosotros desde que nacemos. Y esta es la herencia que nos dejó Adán y Eva. Adán y Eva, antes de pecar, no tenían esta naturaleza. Ahora veamos el juicio de Dios. A una rebelión externa traerá una ejecución inmediata. Apocalipsis 29, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces en el reino milenial será destruida toda esa gente que se rebeló contra Cristo. Y vemos aquí pues una ilustración tremenda, ¿no?, acerca de estos eventos. Ahora el juicio de Dios. El aplastamiento, destrucción de la gran revuelta de Satanás y su lanzamiento en el lago de fuego. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Entonces la gente no cree que existe este lago de fuego, pero será triste, ¿no? Y lo más triste será que mucha gente que está en las iglesias irá a parar ahí por no confiar en Cristo, sino por confiar en ellos mismos. Las aplicaciones para recordar. Dios es soberano sobre toda la historia y por lo tanto sobre ti. Amén. Sobre nosotros es soberano. Usted no es en ninguna manera una víctima porque ya conoce todo el mensaje de Dios. Y todo lo que está escrito en ese mensaje debemos de entenderlo, debemos de creerlo y aplicarlo. Usted necesita desesperadamente someterse bajo el reinado de Dios en su vida. ¿Sí? Y aún muchos creyentes son soberbios que no quieren someternos. La rebelión contra Dios siempre trae desorden y tragedia. Eso es una gran realidad, ¿no? La tragedia del hombre, del ser humano. El orgullo lo lleva a su propia destrucción. Entonces hemos terminado las dispensaciones. Hemos visto la dispensación de la inocencia, hemos visto la dispensación de la conciencia, hemos visto la dispensación del gobierno humano, hemos visto la promesa, hemos visto la dispensación de la ley, dispensación de la gracia y la dispensación del reino milenial de Israel. Vemos a Israel en el milenio y la iglesia también. Entonces estas dispensaciones nos aclaran muchas dudas. Pues les animo a continuar estudiando estas dispensaciones en tiempos que tengamos de descanso en nuestro cuerpo físico. Por lo menos veamos algunas cosas, ¿no?, para recordar de estas dispensaciones. Hemos visto tanta información, pero que es de gran provecho cuando nosotros las asimilamos y las aprendemos. Y una cosa importante quisiera decir allá en Efesios capítulo 4, dice que el propósito de que Dios puso apóstoles y profetas, evangelistas, pastores, maestros, fue para la edificación de la iglesia. ¿Y cuál es el propósito? A fin de que podamos llegar a la estatura del conocimiento de Cristo. Entonces hay mucho que aprender. Y no lo vamos a hacer por obra de magia. No se va a meter la sabiduría de Dios en nuestra cabeza si no estudiamos. Necesitamos hacerlo, necesitamos estudiar, porque es la manera como pues vamos a aprender. Y vemos aquí pues cada dispensación, ¿no? Entonces concluimos la historia humana y el plan de Dios por los siglos, para los siglos. Pues animarles siempre, hermanos en Cristo, que continúen estudiando las próximas materias y no dejen de estudiar. Y animar a otros, porque la verdad que necesitamos tener hombres capacitados para enseñar a otros, y solo se va a capacitar estudiando. El Señor nos ha dado ministerios, nos ha dado dones y ministerios, pero necesitamos aprender la palabra de Dios también. ¿De qué sirve un ministerio? ¿De qué sirve un ministerio de pastor y si no sabe la palabra? La palabra no va a entrar en la mente por sí sola, necesitamos estudiarla. Es decir, como hay algunos pastores que solo abren la Biblia y dicen, voy a predicar en lo que Dios quiera. Esa es una irresponsabilidad. Y bueno, que el Señor les bendiga y añada bendiciones a cada uno de ustedes. Amén.